Y bueno, me voy a permitir brevemente presentar su reseña. La doctora Mónica de la Cruz Vargas Mendoza es profesora investigadora asociada del Colegio de Posgraduados adscrita al Campus Veracruz. Su área de interés es la ecología de interacciones biológicas en agroecosistemas, en términos generales. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en ciencias en botánica por el Colegio de Posgraduados y su doctorado en ecología por la Universidad de Texas en Austin. Ella es profesora responsable de los cursos de posgrado, métodos de investigación en ecología poblacional, metodología de la investigación científica, introducción al estudio de los agroecosistemas y teorías científicas, aquí en el programa de posgrado en agroecosistemas tropicales. Y ha dirigido 4 tesis de licenciatura, 10 de maestría en ciencias, una de doctorado en ciencias, asesora de más de 20 tesis de maestría y doctorado, publicado más de 20 artículos científicos y de divulgación en revistas indexadas, y es presidenta de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, AC, en el periodo 2020-2021. Mónica, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono y les pediría a todas y todos que en el chat se va a compartir el enlace para anotar su asistencia y también nos pudieran hacer favor de escribir en el chat las preguntas que tengan para que al terminar Mónica pudiéramos podérselas hacer llegar. Gracias, Mónica. Adelante. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Gracias por su presencia en esta tarde. Las ideas de las que voy a hablar el día de hoy surgieron en su mayor parte del curso sobre psicología rural con aplicaciones al extensionismo que tomamos en otoño del 2020 el doctor Felipe y una servidora, así como algunos estudiantes de nuestro posgrado. Este curso fue impartido por los doctores Fernando Landini y Santiago Conti de la Universidad de Buenos Aires. Por ello es por lo que la charla del día de hoy gira más bien en torno al codiseño. Me voy a atrever a hablar de algunos aspectos de psicología que influyen en el codiseño y en nuestra interacción con los grupos, distintos grupos de productores, y no tanto en la teoría ecológica que fundamenta el manejo o gestión agroecológica. La siguiente, por favor. Partimos de que hay una demanda social creciente por producir alimentos suficientes sin dañar al ambiente, ya sea agotando el suelo o emitiendo contaminantes o poniendo en riesgo la biodiversidad. Atender a esta demanda requiere de rediseñar los agroecosistemas para que estos tiendan hacia una mayor salud del suelo, se reduzca el uso de químicos sintéticos y se incremente la biodiversidad, especialmente de los organismos que benefician la producción y de aquellos que realizan los servicios ambientales. Si bien los productores poseen distintos grados, todavía no le cambies, Chucho. Si bien los productores poseen distintos grados de experiencia en el manejo de sus agroecosistemas, la producción agroecológica requiere del dominio de un número de habilidades y principios a fin de asegurar la calidad, la cantidad y la redituabilidad de la producción. En la planificación de intercambios de saberes para un proceso de aprendizaje de tales habilidades y principios, existen variados factores psicosociales que merecen ser tomados en cuenta. Ello contribuirá a que la interacción entre productores, técnicos e investigadores resulte más satisfactoria para todos. Por lo anterior, a continuación presentaremos algunos aspectos teórico-conceptuales que deberán ser considerados a modo de marco teórico en el diseño y operación de un proyecto de codiseño de agroecosistemas con manejo agroecológico. Ahora sí, Chucho, la siguiente, por favor. Un punto de partida puede ser el diagnóstico de los distintos elementos que integran y participan en la comunidad y que pueden ser descritos mediante la construcción de lo que La Palma llama escenario comunitario. De acuerdo con este autor, los aspectos a considerar son las necesidades sociales y sus correspondientes satisfactores, así como su potencial para movilización de los actores que están involucrados. La siguiente. Perdón, me faltó las formas organizativas que de acuerdo con el autor excluyen las pequeñas
empresas familiares, pero sí incluyen redes de ayuda mutua, que según Katz y Kant pueden ser de estructura poco diferenciada y de objetivos implícitos, bien estructuradas con objetivos explícitos y escritos. Ahora sí, la siguiente. No se ha cambiado, Chucho, creo. Ya. También incluye el ambiente en el que ocurren las interacciones entre los distintos actores sociales y que comprende el espacio histórico, político, socioeconómico y cultural, donde se ejercen las posiciones de poder y negociación. Y las racionalidades de los diversos actores sociales, entre las cuales sobresalen la política, la técnica, la burocrática y la de la población o la del productor, cada cual con una cosmovisión, lenguaje, valores, normas y tiempos y formas de organización y control de los recursos. Estas racionalidades a veces son complementarias, a veces están enfrentadas entre sí, de forma que el ambiente puede ser complejo, incierto y cambiante. Este diagnóstico del escenario comunitario puede realizarse mediante entrevistas informales, la observación participante y los recorridos de campo. Una vez que hemos obtenido la información, la podríamos organizar. La siguiente, por favor. A manera de un mapa como este que propone La Palma y que esquematiza las interacciones entre los distintos actores en relación con las necesidades sociales, la organización y el ambiente social, así como su vinculación con los procesos que construyen alternativas de cooperación, alianzas o confrontación entre los actores presentes, de acuerdo con las racionalidades actuantes. En este ejemplo se reconocen 4 racionalidades: la política, la técnica, la burocrática y la de la población. Este esquema sería complementado por otro mapa conceptual según el modelo de Landini 2014, la siguiente, donde se modelan las interacciones de los procesos sociopsicológicos de agencias y racionalidades en las dimensiones biofísica, sociopolítica y económica de un sistema complejo. La identificación de los mencionados elementos en la comunidad con la que se trabajará, así como la reflexión sobre sus formas de interactuar y el contexto en el que ocurren sus interacciones, nos orienta en el proceso de profundizar en el conocimiento de la comunidad con la que queremos trabajar. Estos 2 mapas conceptuales serían presentados a la comunidad en diálogo abierto para tener retroalimentación y validación de los mismos por parte de la comunidad. La siguiente, por favor. La comprensión y la aplicación de estos modelos del escenario comunitario, a su vez, requiere entender conceptos relativos a la acción humana. Estos conceptos son los de agencia, de representaciones sociales, las cosmovisiones, las racionalidades y estrategias, los cuales se explicarán a continuación. Siguiente, por favor. Landini y colaboradores, 2014, elaboran sobre las ideas de Long y de Giddens para definir agencia como la capacidad de las personas y otros actores sociales para procesar la experiencia social y para responder a las circunstancias de la vida en correspondencia con sus propias motivaciones. A la capacidad de procesar la experiencia social la identifican como capacidad de conocer, y a la capacidad de respuesta coherente la identifican como capacidad de acción. La agencia humana no solo la ejercen individuos, sino también colectividades con capacidad de tomar decisiones. O sea, de organizaciones bien constituidas. Pero no solo existe la agencia humana. También hay que mencionar que hay otros tipos de agencia no humana, como pueden ser algunos animales que son sociales y que también tienen una capacidad para procesar sus experiencias sociales y ambientales. De hecho, en las formas de producción con manejo agroecológico,
Son un ejemplo de aprovechamiento de capacidades de agencia no humana, pues en ellas se requiere para su buen funcionamiento de la capacidad de diversos animales en la producción para aprender a buscar su propio alimento y resguardo en el espacio que se les proporciona y de acuerdo con las condiciones ambientales cambiantes como se van presentando. Bien, pero sigamos con la agencia humana. Un aspecto importante de su comprensión es lo expuesto por Mead, con sus aportes sobre la experiencia de la conciencia, donde remarca la distinción entre los modos en que los individuos se perciben a sí mismos en la interacción social, distinguiendo entre el mí, que es un producto perdurable de la experiencia, y el yo, que es la conciencia de sí, que controla la conducta porque dispone la capacidad de autoconcebirse. El yo es creativo, capaz de mediar e interviene a través del lenguaje entre la percepción y la consumación de un determinado acto, formando el pensamiento reflexivo. En la agencia humana se expresa el yo, que responde actuando de conformidad o no con el mí. Este último es la internalización de las expectativas sociales sobre la persona, sobre las cuales ella organiza y guía sus acciones. El cambio de un estado de cosas puede darse gracias a la influencia de la agencia humana. Los proyectos son objetivos que los actores se proponen realizar y en los cuales se incorporan a otros actores, reinterpretando el proyecto en términos de las finalidades y objetivos de los actores que se quieren incorporar. En el caso que nos ocupa, si el proyecto de los investigadores del Colegio de Postgraduados es incorporar a técnicos y productores en la forma de producción agroecológica, deberemos ser capaces de comunicarnos con ellos en los términos de los objetivos y finalidades característicos de productores y técnicos. Por lo cual, antes de presentar el proyecto a los productores, los investigadores y técnicos debemos conocerlos, a fin de comprender sus motivaciones y racionalidades y poder así presentar el proyecto en términos de lo conveniente que para ellos resulta este tipo de producción. En este proceso de conocimiento, la siguiente, por favor, de conocimiento de productores y técnicos. Jesús, ¿puedes cambiarla, por favor? Gracias. Puede ser de gran ayuda recordar algunos de los elementos teóricos que contribuyen a la capacidad humana para procesar la experiencia social. Entre estos podemos mencionar los aportes del constructivismo social, de la teoría del contacto y de la teoría de las representaciones sociales. Creo que la adelanté. Déjala en la anterior, por favor, Jesús. Sí, los aportes del constructivismo. De acuerdo con Landini y Conti, algunos de los puntos principales del constructivismo son que la asignación del sentido a los hechos, la experiencia y la realidad se da a partir de los esquemas previos de las personas, donde el primer esquema, y probablemente y principalmente ocurre en la infancia, nos viene de la internalización del orden social, de hacerlo interno. Que el acceso a la realidad en sí misma es a partir de nuestros propios marcos de pensamiento, que la realidad se reconoce readecuando nuestros esquemas para integrar lo que no era congruente con los previos, y que el diálogo con los otros tiene un papel fundamental en el proceso de construcción de la realidad. El construccionismo social pone énfasis en que la realidad se construye socialmente, por lo que la realidad y el conocimiento resultan de invenciones y negociaciones de significados entre los grupos sociales. De ahí que el lenguaje es elemento central en el proceso de construcción de la realidad y la importancia de poner especial atención a los discursos de los actores para descubrir y considerar los intereses contenidos en las versiones del mundo que describen. Ahora sí, la siguiente, por favor. Para complementar un poco y matizar las afirmaciones del constructivismo, surge también la teoría del contacto, que pone énfasis
en los aspectos preconceptuales y prelingüísticos que ocurren en el contacto que se tiene con el mundo por estar inmerso en el mundo, como un ser vivo, implicados en el mundo de forma recíproca y vinculada. Quiere decir, nuestro cuerpo está en el mundo y está interactuando todo el tiempo con el mundo. Entonces, nuestra experiencia del mundo siempre es una experiencia desde la corporalidad. Entonces, el contacto es una comprensión básica y preconceptual del mundo que no es construida ni determinada enteramente por nosotros, sino en la interacción conjunta con el mundo. Muchos conocimientos procedimentales son de este tipo. El afrontamiento cotidiano es otro de los conceptos de esta teoría y es la forma en que el ser humano ve y trata las cosas del mundo de manera prelingüística y preconceptual a través de acciones y habilidades corporales. La suma de esos afrontamientos cotidianos contribuye a configurar un trasfondo de comprensión que da sentido al pensamiento. Y los significados son determinados por las personas, pero no son arbitrarios, en el sentido de que estamos inmersos en el mundo, respondiendo al mundo, incrustados en el mundo. Entonces, el mundo tiene un efecto ahí, no estamos totalmente aislados del mundo. Por lo que el significado de las cosas se nos va revelando, dado el esfuerzo realizado por dar sentido a lo que nos rodea. La siguiente, por favor. Los conceptos y significados son compartidos y dialogados por el agente con otros muchos agentes con quienes conforma una comunidad. El contacto con el mundo permite fundamentar nuestras creencias y responder a, resonar con y dar sentido a los significados de otras personas. Así podemos adentrarnos en otras concepciones, dar sentido a lo que dicen otros y no permanecer encerrados en nosotros mismos. Porque la creación del lenguaje y del mundo no es arbitraria. Es decir, la construimos, pero no es de manera arbitraria. Surge en respuesta a algo real y posibilita la indagación junto con otros agentes de la realidad y la construcción de significados comunes. Tomar en cuenta los aspectos expresados en esta teoría nos permite encontrar un fundamento epistémico que permite articular los saberes científicos con otros saberes como son el empírico y el tácito, tan importantes en los procesos de innovación. La que sigue, por favor. Otra teoría importante para nosotros es esta que tiene que ver con las formas de procesar la experiencia social y es la teoría de las representaciones sociales. Long nos dice que los individuos a través de símbolos y procesos de categorización van construyendo un conjunto de identidades con las que pueden adherirse a distintos grupos sociales sin comprometer su identidad, lo cual viene a ser como un envoltorio de todo el conjunto de distintas formas de interacción. Así explica cómo las personas pueden vivir con múltiples identidades culturales en un mundo globalizado. Esto es, por ejemplo, el campesino o el productor de Paso de Ovejas que tiene una identidad con su comunidad ahí en Paso de Ovejas, pero migra a Estados Unidos y se encuentra con un grupo de otros que están provenientes de otras ciudades, de otras regiones, de otros países incluso, pero que están en su misma condición laboral, con los cuales se empieza a interaccionar y empieza a tener una identidad en ese grupo. Sí, entonces está teniendo distintos símbolos allá y de los que tiene acá, tiene distintos procesos de categorización allá de los que tiene acá, y sin embargo regresa a su comunidad y continúa comportándose como el originario de Paso de Ovejas, ¿no? ¿Y cómo es que eso no lo rompe? Pues es porque los individuos lo podemos realizar a través precisamente de esas representaciones sociales. Entonces, esto podemos conectarlo con la teoría de las representaciones sociales de Moscovici y explicar cómo durante el diálogo entre individuos que se perciben a sí mismos como pertenecientes a distintos grupos sociales van a ensayar el encuadre de la interacción en sus propios modelos explicativos sobre la realidad,
pero de acuerdo con los intercambios que ocurran durante el diálogo, es decir, lo van a ir modulando. Entonces, en nuestra interacción tanto con técnicos como con productores, es muy importante prestar atención a lo que van expresando en nuestros diálogos, a fin de identificar las distintas representaciones sociales que van manifestando y desde las cuales van tratando de interactuar con nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, las interacciones entre personas y grupos sociales debe considerarse la complejidad que surge de las múltiples combinaciones posibles entre cosmovisiones, racionalidades y estrategias de los distintos actores sociales que dan lugar a las interfaces sociales. Las cosmovisiones abarcan las creencias, valores y conocimientos del sentido común, propios de un actor social, sea un individuo o un colectivo. Estas, sin embargo, no se originan en el individuo, sino que se producen y comparten en los grupos sociales a los que pertenece el individuo. Las racionalidades comprenden las reglas o lineamientos que guían y organizan las conductas y acciones de los actores. La siguiente, por favor. Las estrategias son acciones organizadas y con lógica interna que los actores realizan para alcanzar sus objetivos y metas, como la subsistencia, la reproducción social o la mejora de sus condiciones de vida, de acuerdo con sus racionalidades y en el contexto dado por las restricciones ambientales. La interfaz emerge en arenas donde se cruzan y con frecuencia se conflictúan las distintas cosmovisiones, racionalidades y estrategias de los actores sociales, evidenciando una discontinuidad cultural. Su análisis ayudará a identificar los puntos de conflicto y permitirá una mayor fluidez del proceso de cambio social. La siguiente, por favor. Las interfaces deben analizarse como parte de procesos continuos de negociación, adaptación y de conocimiento a través del diálogo. Ahí se da la transformación de significados, en donde la transformación y traducción de significados son más probables que la transferencia o adopción. Hay que reconocer que el conocimiento es producto del diálogo, la negociación y el conflicto, por lo que hay que aprovechar cada una de esas oportunidades. De forma que no hay que temer el conflicto que seguramente se presentará, sino verlo como oportunidad de profundización en el conocimiento. Para ello, las relaciones e intencionalidades entrelazadas deben organizarse definiendo reglas y procedimientos de interacción para hacer posible la continuidad y la estabilización de expectativas y dinámicas de interacción. La siguiente. Ahora bien, el presente proyecto se plantea como proyecto de asesoría técnica para la transferencia de tecnología o como la facilitación de un proceso dinámico de innovación rural. En nuestro caso, consideramos que una interacción horizontal, interactiva y participativa que favorezca la co-creación es preferible a una lineal y jerárquica. Esto es así porque la producción agroecológica no es una tecnología previamente definida, más bien requiere que los productores se apropien de algunos principios de producción, los interpreten y mediante su creatividad y conocimientos propios, adapten las condiciones de producción a sus circunstancias ambientales específicas. La siguiente. En este sentido, nuestro proyecto tratará de apartarse de una visión difusionista y unidireccional, en la que el investigador es el generador de ideas, el técnico es el portavoz del investigador y el productor no tiene más opción que adoptar la tecnología tal cual es. Esta forma de interacción, si bien en algunos círculos académicos suele considerarse ya abandonada, sigue prevalente en la práctica de varios países de Latinoamérica. Como Landini evidencia, tanto en la literatura científica como en la percepción de los extensionistas en Latinoamérica, es común asociar los problemas de deterioro del ambiente o de baja producción a las malas prácticas de los productores, a la falta de conocimiento de nuevas tecnologías y al desinterés de
la no aceptación e incluso cierta resistencia por parte de los productores a la asistencia técnica. Como Landini y Beramendi muestran, la tendencia a culpabilizar al productor está fuertemente correlacionada con la postura de una visión difusionista y de transferencia de tecnología de la extensión rural. Si nosotros nos hemos cachado teniendo algunas de estas frases en nuestra mente para explicar algunas situaciones de deterioro del ambiente, estamos revelando al pequeño difusionista que llevamos dentro. La siguiente, por favor. En contraste, se plantea el presente proyecto con el enfoque de la extensión rural dialógica participativa, para poner énfasis en que el conocimiento y la innovación son construidos socialmente a través del diálogo y el intercambio de saberes. La siguiente. Este intercambio será mediante la retroalimentación y la facilitación, en donde los conocimientos y experiencias de todos sean reconocidos, tanto el técnico y el local, todos con potenciales y limitaciones. De estos intercambios se fomentará que surjan redes de conocimiento de innovación alrededor de los agroecosistemas con manejo agroecológico. Una red consiste en individuos, organizaciones y las relaciones entre ellos, a través de la cual fluyen recursos materiales e inmateriales. La fuerza de los miembros de la red radica no solo en sus recursos individuales, sino más bien en las relaciones que establecen unos con otros, incluyendo las relaciones indirectas. A través de esta red, los miembros podrán intercambiar conocimientos, experiencias, darse apoyo moral y material, negociar con con proveedores o con distribuidores, consultar con expertos en los temas que así se requieran. En este proceso, el papel del técnico y del investigador es el de ser facilitadores, buscando empoderar, reorientar y ayudar a pensar a los otros. Todos trabajan como pares, no como iguales, combinando sus diferentes experiencias y conocimientos, analizando los pros y los contras de las situaciones que así lo requieran. Se toman acuerdos conjuntos, se comprenden los objetivos a alcanzar, se da un balance de poder y una relación de confianza entre las partes. La siguiente. Por lo anterior, puede decirse que sería sumamente deseable que los miembros de la red formen una comunidad de prácticas. Una comunidad de prácticas la forma un grupo de personas con un punto de interés común y que interactúan continuamente para profundizar sus conocimientos y habilidades en ese punto de interés. La introducción de la idea de comunidades de práctica hace resaltar el lugar del aprendizaje colectivo frente al tradicional de aprendizaje individual. Las comunidades de prácticas son informales y autoorganizadas, que se organizan a partir del compromiso mutuo, unos objetivos comunes y un repertorio compartido. Se dan como espacios para reflexionar sobre problemas y desafíos vinculados con la práctica y contribuyen a la resolución de problemas complejos de la práctica. De acuerdo con Sanz, un elemento clave de la comunidad de prácticas es el moderador, animador, quien se encarga de animar y dinamizar el intercambio de experiencias. Debe ser un miembro respetado de la comunidad de prácticas y aunque tiene conocimiento y pasión por el tema de la comunidad de práctica, no debe ser el experto líder, porque eso inhibiría la participación de los miembros. En las relaciones entre los miembros debe prevalecer la equidad y la democracia en un clima de confianza interpersonal donde las visiones de todos, sus reflexiones o ideas son valoradas y respetadas. Por último, debe enmarcarse que las comunidades de prácticas perderían su razón de ser si son dirigidas por las instituciones, quienes deben limitarse a fomentarlas. La siguiente, por favor. Algunos aspectos de la teoría de la identidad social a considerar para este proyecto son los siguientes. Se define la identidad social como aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo.
a un grupo social o grupos sociales, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. La identidad social sirve para organizar los comportamientos en la vida social y los individuos buscan una identidad social positiva, por lo cual buscarán identificarse con grupos sociales que tienen caracterizaciones positivas. También se tenderá a cooperar con el grupo de pertenencia y a competir con otros grupos, así como evaluar a los miembros de su grupo más favorablemente que a otros miembros de otros grupos. Es de esperar que en nuestro proyecto, al incorporar a más de un grupo de productores en distintas localidades, surjan este tipo de interacciones que pueden preverse y aprovecharse. La siguiente, por favor. Es claro que la operación de un proyecto como el que se plantea requiere de la cooperación y confianza de los productores. Por ello es importante considerar qué factores influyen en ese aspecto. Al respecto podemos mencionar el trabajo de Landini realizado sobre la cooperación y desconfianza en campesinos formoseños allá en Argentina. Él parte de un concepto de cooperación en el cual este se define como un tipo de relación entre al menos dos partes donde sus comportamientos que implican interdependencia se coordinan para facilitar el logro de los objetivos de cada parte. La cooperación conlleva el riesgo de engaño por una de las partes, por lo que puede existir el dilema entre aceptar el riesgo y cooperar o privilegiar la seguridad no cooperando. En el trabajo de Landini, los campesinos entrevistados propusieron estrategias destinadas a superar la desconfianza. Una propuesta fue formar un grupo a partir de personas conocidas en la colonia o en la zona. Otras propuestas fueron la de hablar y conversar en grupo para llegar a un entendimiento. También la necesidad de ser transparentes en el manejo del dinero del grupo, que es un aspecto sensible, y de contar con un dirigente que impulse el proceso a la vez que obre con transparencia, responsabilidad y legalidad. Siguiente, por favor. Kahneman y Tversky, ya tiene su tiempo, propusieron la teoría de las prospectivas para explicar las decisiones de las personas en situaciones de dilemas entre seguridad y riesgo. En su modelo, las personas tienden a ser más afectadas por las situaciones que perciben como negativas que por aquellas positivas. En ese orden de ideas, la que sigue, por favor. Tendrían ellos este cuadro donde ubican si el evento es de alta probabilidad o de baja probabilidad y cómo contrastan las ganancias y las pérdidas. Entonces, si hay un efecto, si hay una probabilidad alta, se da un efecto de certeza que va a tener un efecto de aversión al riesgo cuando se trata de ganancias por temor a la desilusión, o la búsqueda del riesgo cuando existe la esperanza de evitar la pérdida. O sea, si están enfrentando una posible pérdida, van a tener entonces una esperanza de evitar la pérdida y van a arriesgarse más. En ese sentido, por ejemplo, manifestar, poner demasiado énfasis en lo que van a ganar en un proyecto puede ser contraproducente porque estaríamos incentivando que se desarrolle la aversión al riesgo por temor a la desilusión. En cambio, si les explicamos más bien y hablamos en términos de lo que van a evitar perder, puede ser una mejor estrategia. Bueno, en ese orden de ideas, en lo que toca a nuestro proyecto, el beneficio de la cooperación deberá ser percibido como mucho mayor al riesgo de ser decepcionado para que el productor decida cooperar. Bueno, habría que buscar distintas maneras de presentarlo, ¿no? Cuál nos funciona mejor. Landini y colaboradores identifican y amplían los elementos a favor de la confianza y cooperación de los productores. Entre estos mencionan, además de la comunicación interpersonal y el conocimiento mutuo, la importancia de compartir problemas, valores y objetivos, así como establecimiento de normas para el funcionamiento del grupo. Estas normas pueden incluso incluir sanciones para los que no
para los que violen las normas, ¿no? Ellos remarcan que el extensionista tiene un papel fundamental como facilitador de los procesos con los cuales se logra la mayor comunicación, la formación de vínculos, el establecimiento de las normas y la capacidad de autogestión del grupo. Las ideas que ellos exponen implican para nuestro proyecto considerar la capacitación de los técnicos como un elemento necesario para ayudarlos a desarrollar las habilidades que le permitan cumplir su importantísimo papel de facilitadores. Se espera que la consideración de la siguiente... gracias. La siguiente, por favor. Se espera que la consideración de las ideas y teorías descritas en el presente ensayo sean base para la planeación adecuada de la operación de un proyecto de codiseño de agroecosistemas con manejo agroecológico en el que los investigadores técnicos y productores crezcamos en el conocimiento, organización y confianza mutua. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que fue muy breve. Pero así hay más tiempo para preguntas y respuestas, pues, ¿no? Comentarios sí, de nuestros compañeros que están conectados. Y bueno, están en el chat, me voy a permitir leerlos, Mónica. Primero tenemos, bueno, voy en el orden, pues, ¿no? Y quien quiera comentar, por favor, ahí puede escribirlo, ¿no? Dice de Himna Yolanda Trigueros Vázquez. Hola, Yoli. Menciona, hola doctora, buenas tardes, interesante ponencia. Con respecto a las representaciones sociales, ¿qué opina sobre el proceso de aculturación de un individuo en otras culturas? Pues precisamente diría esto que si él tiene bien su representación social inicial, va a adquirir otras, pero haciendo como una especie de aislamiento de eso que tuvo al principio, ¿no? Y parecería que se pierde su cultura, pero no necesariamente, o sea, como que la encapsularía, ¿no? Las representaciones sociales permiten como encapsular las distintas identidades que vamos teniendo y interactuar después tratando de buscar cuál de ellas es más apropiada para una nueva interacción. O sea, sería más bien la formación de una adecuada representación social permitiría evitar la aculturación, ¿no? Correcto. Nos comenta también, nos pregunta Isis Raquel Delgado Tejeda, doctora, ¿le parece que están los técnicos capacitados para cumplir lo que se espera de acuerdo a los objetivos del programa que nos presentó? Bueno, precisamente para la última de los pensamientos fue que hay que hacer un proceso de capacitación y no solo de técnicos, uno de capacitación también para nosotros como investigadores, para ir realmente apropiándonos de esta manera de interactuar con los productores que es más horizontal y de pares, ¿no? Y todavía he escuchado recientemente a algunos a unos colegas de por aquí y por allá hablar acerca de transferencia de tecnología con una idea más bien difusionista, ¿no? Por eso decía, tenemos por ahí un difusionista interno, ¿no? Que se manifiesta. Gracias, sí, ya vi tu comentario. Sí. Bien. Ya se había comentado. No hay más preguntas. Bueno, sí, nos pone Roberto de Jesús López Escudero, invitado. Un ejemplo de estudio de caso puede ser el ejemplo del estudio de Malinowski. Malinowski. Ay, se me borró de la mente de Roberto, si me quieres recordar. Sí, yo recuerdo a Malinowski, el de los argonautas, el del... ¿Podría abrir su micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono, Roberto? Ajá. En el estudio de las islas, donde utilizó una metodología para... Sí, Ajá, él lo hace, sí, es una manera de aproximación antropológica
de inmersión en la comunidad, ¿no? Sí es una de las metodologías que se proponen pero no es, o sea, va mucho más allá de eso, ¿no? Porque él lo estaba viendo con fines de escribir a las comunidades. Pero sí es ese proceso de tratar de entender a las distintas formas de pensamiento, sus racionalidades desde el punto de vista, en los zapatos de la otra persona, ¿no? No desde mi cultura y sobre todo no desde pensar que mi cultura es superior a la tuya, ¿no? Gracias, Mónica. Quizás no hay más comentarios, pero yo quisiera comentar un poquito sobre este último punto que posiblemente las soluciones no son únicas, ¿no? Tendrán que ser lo que otras veces ya hemos comentado, a la medida, considerando a los actores involucrados, al contexto. Y creo que este enfoque que tú pones hoy en la mesa es muy congruente con lo que estamos viendo ahora de estas políticas impulsando el enfoque agroecológico, ¿no? que creemos que tiene una gran pertinencia, ¿no? en el momento en el que estamos ahorita con los problemas tan fuertes que hay en términos de la degradación de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Veo que se conectó Carmen. Carmen, sí, ¿quieres comentar algo? Era nada más un comentario de mi parte. Carmen, adelante. Bueno, estos procesos son como el resultado de otros que se han venido llevando a cabo. Y eso me emociona mucho porque cada vez como que nos acercamos más a lo que acabas de decir, a la otredad, a considerar al otro en su ser y en su hacer. No como yo quiero que sea, no lo que yo quiero que haga, porque así nos vamos al campo. Yo sé esto y quiero que el productor trabaje en lo que yo quiero investigar. A veces ni siquiera hacemos un diagnóstico así somerito, como para decir, como qué le gustaría hacer o qué tiene, qué problemas. Y entonces, esta presentación tuya me parece excelente. Y me parece excelente también porque visibiliza la importancia de la interdisciplina, porque si no sabes psicología o sociología, pues que en el equipo de trabajo haya un psicólogo y un sociólogo. Si no, nada más vamos pues como manejadores de recursos naturales, ¿sí? Pero ¿y los seres humanos? ¿Qué es con los que vamos a trabajar? Esos como que no, y eso que sabemos mucho. No sabemos qué sienten, cómo sienten, qué quieren, por qué lo quieren. Entonces, este enfoque me gusta muchísimo. Te felicito, Moni, y sobre todo, pues, porque lo vamos a aplicar en la línea. Sí. Y ahí voy a aprender. De hecho, yo creo, Carmen, que tú lo has venido aplicando ya. Y tengo mucho que aprender de ti. Pero ahora con más ganas. También esto es importante porque ahorita que lo mencionabas, y el ser humano con el que vamos a trabajar, empezando por el ser humano que trabaja, ¿verdad? Claro. Lo que tú dijiste es sí. Un trabajo entre pares. Ni soy ni más ni menos. Así es. Sí, somos pares. Unos con unos conocimientos, otros con otros. Pero en ese diálogo e intercambio de saberes, pues ahí es donde fluimos y aprendemos todos, de todas, todas, de todos. Muchas gracias, Moni. Excelente, de veras. Gracias. Gracias, Carmen. Mónica, no hay más preguntas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Hay una mano levantada de Octavio Ruiz Rosado. Por favor, doctor Octavio, adelante. Sí, gracias, muy amable. Gracias, Mónica, por compartir las ideas. Y el reto principal viene a ser... Está tan bonito que creo que sí. Silvia, tienes abierto tu micrófono. Gracias. Ya. O sea, el reto principal viene a ser para todos en este posgrado, yo creo, y para todas las instituciones, el cómo diferenciar, el cómo determinar
o asociar pensamientos de que a dónde quiere ir el productor. O sea, a dónde nosotros como institución queremos ir, a dónde un proyecto quiere, el proyecto de los estudiantes, a dónde quiere llegar. Y hablando a nivel nacional o estatal de desarrollo, o no se le, no, yo no sé, ahora le llaman bienestar, pero no he encontrado la definición de bienestar oficial. Pero sí, lo importante, y es el reto para nosotros como grupo de investigación, de investigadores, es ese diálogo que vamos a tener, o que hemos estado teniendo, es a dónde queremos llegar, cómo diferenciar, o sea, cómo, y no es convencer de que le conviene ir para acá, le conviene ir para acá, no, sino interpretar esta situación en conjunto, que es lo más importante, ¿no? Me parece interesante estas teorías. No las había escuchado o las había leído. Obviamente, como que nos estamos antropologizándonos socialmente. Entonces, y eso es lo interesante también, nos hace falta personas en este campus de antropólogos sociales y nos hace falta también nosotros especialistas porque no podemos negar esos apoyos del el factor agua, por ejemplo, el factor suelo. Pero sí estamos cayendo en una transición transdisciplinaria a que ahora, ¿qué somos? Ya no somos edafólogos, no somos biólogos, no somos entomólogos, somos este proceso que contribuye hacia el desarrollo humano, ¿no? Gracias. Bueno, sigo siendo ecóloga, eso sí te puedo decir, pero lo que pasa es que me sucedió esto. Tomé ese curso, ya de antemano había escuchado algunas cosas de Landini, y tomé ese curso por invitación de Felipe, y me impactó tanto, ¿verdad?, que dije, hay que seguir meditando sobre algunas cosas de estas. Claro. A lo largo de estos años, desde que tomé el curso para acá, también he estado en contacto, bueno, con lo de la teoría del contacto y lo de Kahneman, también meditando de qué manera nos puede ser útil esas ideas. Y pero en este caso, bueno, esto que se plantea, y respondiendo un poco a la pregunta que apareció por ahí de Roberto, se plantean realizar esto es investigación-acción, ¿no? Esto sería así, identificado como un proyecto de investigación-acción, en el cual vamos a echar mano de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas como vivencial, sí, vivenciales. Entonces, sí, Carmen. Algo que dijiste, Octavio, me botó el coco, cuando dices, ¿y entonces ahora qué somos? Pues la maravilla es que nos estamos convirtiendo cada vez más en seres humanos, ¿sí? No en edafólogos, con conocimientos en edafología, en manejo de agua, en lo que quieras, pero como seres humanos, no aquellos técnicos que nada más nos importaba que creciera una planta, que, no sé, mil cosas, que estuviera una vaca bien, pero nosotros como seres humanos no nos negábamos ese crecimiento. Y gracias a estas nuevas teorías, pues nos empezamos a identificar que ¿qué somos? Pues seres humanos como con los que trabajamos, igualitos. Ahí está la paridad. Gracias. Ya gracias, no solo como complemento, discúlpame tantito. Ahorita entra sí. Silvia. Y fíjate, y es un aspecto interesante. No es que nos identifiquemos con teorías, a veces ya actuamos sin que conozcamos las teorías, como seres humanos. Gracias. Gracias, Octavio. Tiene la mano levantada Silvia, supongo que es la doctora Silvia López. Hola, sí soy yo, y disculpen porque tenía el micrófono listo para hablarles, pero me hablaron aquí. Bueno, Mónica, gracias porque vas poniendo juntos hilos que nosotros hemos contemplado o hemos escuchado, o incluso a veces ya ponemos en práctica cosas, pero escuchar cuando alguien les da forma
y le llama por como se debe llamar, ¿no? Como esto del diálogo que se inicia entre productores y nosotros, que es un intercambio de saberes, pero ahora le vamos dando como más sentido a esos conceptos, y me gusta mucho la idea de que en nuestra línea está viendo ese entendimiento de al menos comprender que llevamos o hemos tenido una formación difusionista y que ahora se trata de otra cosa, ¿no? Eso ya es una evolución en nuestro equipo, y que tú lo tienes ya muy claro, y que los demás tenemos que ir, además de entenderlo, aterrizarlo, ¿no? Me gustó mucho el seminario, y ojalá que sigamos este tipo de seminarios que nos permitan evolucionar como equipo, sobre todo en la línea nuestra, que creo que es medular para el posgrado. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. No hay más manos. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna reflexión? Pues creo que no, Mónica. Okay. Entonces, pues te agradecemos mucho tu participación. Como ya se ha mencionado, es un tema muy interesante que tenemos que seguir explorando, conociendo. Y bueno, a nombre de la coordinación de seminarios, te extendemos las gracias a todas y todos los que se conectaron y nos acompañaron. Muchísimas gracias. Mónica, ¿puedes dar el mensaje del siguiente seminario? No, bueno, nada más estén atentos, vamos a hacer el anuncio. Sí. Déjame abrir rápidamente. Es el doctor Luis Villarreal, Okay. de Campus Puebla. Déjame abrirlo.